Bienvenidos a Viñetas Capas y Mayas, en donde les echamos cuentos de los cuentos que se cuentan entre viñetas. Nuevamente estamos acá con una entrevista con una persona que no es nueva para el canal. Siempre ha estado dando vueltas por acá, ha aparecido en varios videos, pero el día de hoy tenemos una entrevista específicamente sobre su trabajo. Estamos hablando de la artista Taivy, creadora de cómics como Technology Talk Over o Correo de Zorro, cómics panameños de buena popularidad y muy buena calidad. Queremos conocer su proceso creativo, de dónde salen sus personajes, sus ideas y más sobre ella como artista. Y este tipo de entrevistas las estaremos haciendo con varios otros artistas a lo largo del año, porque conocemos muchos creadores de cómics que merecen contar su perspectiva y tener este spotlight que nosotros podemos darle. Así que vamos empezando en estas entrevistas junto a nuestra amiga Taivy. Hola Taivy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Con hambre, pero bien. ¿Qué huele a hamburguesa? Sí, huele a hamburguesa. Sí. Vale, vamos directo al grano, Taivy. Ok. Vamos con estas preguntas. Ok, si bien tú has pasado por acá antes y hemos conversado sobre coaliciones de artistas, sobre el artbook, etc., hoy estamos conversando exclusivamente sobre tu papel como una artista de cómic, escritora y artista autopublicada, sobre todo. Entonces, eso me genera la pregunta, ¿por qué hacer un cómic si las historias que tú escribes se pueden contar en distintos formatos? Ese es el detalle. O sea, por lo menos a mí, o sea, desde que estoy muy chiquita, siempre he estado escribiendo historias, dibujando historias. Ya he contado varias veces que mis primeros cómics, yo los hacía en un cuaderno de rayas que están por allá abajo, si quieren podemos verlos más tarde. Y en esos dibujitos los compartía por los diferentes salones del colegio. Y la gente los veía, o sea, y siento que era la manera más fácil de compartir mi arte, aunque eran bolitas y palitos, con las demás personas. Animación traté, pero es que animar, la gente que anima yo la respeto bastante, porque están bien locos de estar dibujando la misma cosa cada rato. Entonces, me encanta la animación, pero no era la mejor manera para poder contar mis historias, que tengo demasiadas y apenas he contado 2, así que imagínate. Pero sí, es más sencillo de compartir. Y eso lo aprendí desde que estaba en la escuela, cuando repartía los cómics por los salones. Aunque, soy escritora. Aunque me gusta escribir muchísimo. Tengo novelas, muchas novelas que están a mitad de escribirse. Espero algún día poder terminarlas. Pero siento que el cómic es más vistoso que las mismas letras. A pesar de que soy una lectora muy avida, hacer cómics llama más la atención de los niños y de los adultos, más que nada. Así que sí, por eso me gusta el cómic, es más sencillo. Y en el medio del cómic, ¿cuáles son influencias que tú has tenido tanto para la escritura como para el dibujo? Tengo un montón de influencias a lo que se respecta del cómic. Más que nada, siento que los cómics de Archie y de IDW, que son los cómics de Sonic, me inspiran demasiado. Hay un artista que amo cómo pinta, espero algún día poder pintarlo más cercano a como ella pinta. Así que ella es una gran inspiración, que es esta... ¡Ay, todavía su nombre! Eva Stanley. ¿Ese es su nombre? Tengo que buscar. Sí, Eva Stanley. Ella, también me gusta muchísimo Emily Carroll, por eso ella ya hace cómics y novelas gráficas un poquito más tirando al lado del terror y del thriller. Entonces ella también es una inspiración muy grande. Charles Dalmau, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, porque su nombre se escribe bastante raro. Él es también otra inspiración de cómo crea el ambiente en los cómics. O sea, sus fondos son muy cargados con muchos detalles. Puedes ver como guiños. Puedes ver guiños dentro de sus fondos que te cuentan toda la historia en una sola imagen. Él también es una inspiración bastante grande. ¿Qué otros? Tengo artistas que no hacen cómics,
pero que cuentan sus historias con sus personajes que son 100% originales y también son inspiraciones. Como Comic Spectrum, la sigo desde hace muchos, muchos años, y la manera en que ella desarrolla sus personajes y les da como que un background es bastante interesante. Y bueno, creo que no es secreto, Gabriel Piccolo, que este cómic, el de Icarus and the Sun, yo lo leí, bueno, hasta donde él lo dejó. Yo tendría 15 años, 16 años cuando lo sacó y me impactó muchísimo cómo contaba la historia de romance de estos dos, a pesar de que eran pequeñas viñetas, no era una historia completa. Entonces también es una gran inspiración Gabriel Piccolo. Sé que tuviste la oportunidad de conocer a Piccolo el año pasado durante la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo te fue con eso? Todavía no me lo creo. Y eso que ya pasó. Fue una bonita experiencia porque se unieron familiares y amigos que llegaron para vernos tanto a él como a mí, como a Albert también, que estuvo dentro del foro y la conversación que tuvimos. Pero fue irreal porque jamás en mi vida yo pensaba que iba a estar sentada justamente al lado de él, contestando preguntas en mi propio cómic. Lastimosamente, por tema del destino, él tuvo su entrevista tuvo que ser poco corta, pero pude conocerlo detrás del escenario y fue súper, fue súper. De verdad, todavía no me creo que pasó eso. Posiblemente siento yo que es como no sé, ¿cómo se le dice eso? La punta más alta a la que voy a llegar en el mundo del cómic, de haber estado cara a cara junto a él. Pero sí, fue genial. Nos estuviste hablando sobre personas que te inspiran en la creación de personajes. ¿Cómo es tu proceso en la creación de personajes? Porque tienes personajes bastante carismáticos y llamativos. Entonces, ¿cómo es tu creación de personajes? Ay. ¿En serio son carismáticos? Y a la gente le gusta Pato. Ah, bueno. ¿A qué? Pato. No, la Doña Ganso. Doña Ganso. Y el zorro también. Ah, sí, todo el mundo le gusta Zorro, no sé por qué. Y a esta Celeste, la patrona. Por eso es que la puse ahí. Patrona. Está de cumpleaños. Ayer. Está de cumpleaños. Continuamos. Ok. Si te soy muy honesta, siento que el proceso es un poquito desordenado, porque puede que yo vea algo, algún objeto, alguna emoción, o no sé, alguna persona vestida super pretty, y de la nada se me ocurre que, ay, sería pretty un personaje. Justamente ayer vi a una persona que tenía el cabello súper rojo, la galluza le quedaba hasta aquí, se tapaba toda la cara. Yo dije que ese puede ser un personaje para correr el zorro, que sea un hongo que se le tape la cara. O sea, así se me ocurren mis personajes. Y ya luego de eso es que me siento con calma, porque tengo demasiado, y veo si funciona para lo que yo quiero contar. Y ahí les voy metiendo historias, les voy metiendo personalidad, voy viendo con quiénes ellos interactúan, si tienen familias y demás, y los voy desarrollando de a poco. Siento que no soy la mejor, porque siento que es demasiado desorganizado, pero por lo menos para los cómics trato de crearles personalidades básicas, qué les gusta, qué necesitan hacer durante la historia, qué cambios van a tener durante la historia, y ya luego me enfoco en todo lo que es el diseño y demás. Como puedes ver, creo que se ha visto bastante, mis personajes siempre tienen como una gama de colores muy específica. O sea, Terra, que es solamente verde con morado y chocolate, Tisha, que es solamente chocolate con rosado, o Margot, que es solamente rojo con naranja y verde. Entonces trato de mantener paletas de colores bastante restringidas, porque antes hacía unos personajes que parecían como, no sé, como un arco iris en un salón de kinder. Entonces ahora los mantengo un poquito más balanceados, manteniendo solamente una paleta de colores significativa y con una personalidad significativa, porque si no me voy por las ramas y no termino de crearlos nunca. Has hablado bastante de personajes de Correo de Zorro, pero sé que Terra y Tisha son de dos historias distintas, sobre todo Tisha, que es del cómic
un cómic que tal vez no es tan conocido de tu parte por la popularidad que ganó Correo de Zorro, pero es de Fox Technology Takeover. ¿Vas a censurar eso? No, así sale, así se llama, yo no puedo hacer nada al respecto. Eso es culpa tuya si me tumban el canal. Okay. O sea, háblanos de este cómic. Ok, este cómic le tengo mucho cariño porque justamente lo que te respondí en la primera pregunta, ese cómic era el que yo pasaba por los salones de mi colegio para que la gente lo leyera, pero la historia era totalmente diferente a lo que es Fox Technology Takeover. Ese cómic lo hice porque estaba a la moda de publicar en Webtoon. Y yo era muy fan de Webtoon, ya no lo soy. No sé una Webtoon. Pero yo era muy fan de Webtoon, leía bastante. Y siempre tenía me picaba la mano para poder publicar allí. Así que intenté con ese cómic. Fue pesado porque es un cómic, la historia, a mí me gusta mucho la historia de sci-fi. No pareciera, la gente me ve mucho con el lado cute, el lado de la fantasía, pero soy una lectora muy fanática de las historias de ciencia ficción. Por ejemplo, Alien, cosas así, Star Wars y demás. Y para poder cambiar la historia que yo escribía cuando tenía 13 años, para que fuera un poquito más estructurado, para que tuviese más sentido, porque era una historia de romance, de este anda con este y esta lo dejó a este y vainas así. Creé la historia acá que eres más sci-fi, que ella es una niña genio que estudia programación y demás, y de allí salió todo en la empresa, porque a pesar de que soy artista, mi profesión es ser desarrolladora de software y analista de sistemas. Entonces, un poquito de mi personalidad está dentro de ella. Y con esa historia se me fue un poquito de las manos, porque tenía que dibujar muchas escenas de acción. Y para dibujar escenas de acción uno tiene que tener un poquito más de experiencia. Entonces, por esa parte es que está lo dejé en stand-by la historia. Quiero continuar la historia, pero desde otro enfoque. Creo que este es de mis historias que más ha cambiado en estas décadas. Así que sí, es solamente una historia de sci-fi que tiene que ver con parte de mi profesión y con chicas que utilizaba cuando era más pequeña en historias de romance. Así. Ahora sí, hablemos de Correo de Zorro, pero no de lo que todos tenemos en nuestros cómics de Correo de Zorro. ¿Qué se quedó por fuera de Correo de Zorro? ¿Qué se quedó? A ver. Una mejor estructuración del cómic. Que eso es lo que quiero lograr con el volumen 3. Como saben, Correo de Zorro comenzó primero en Webtoon. Entonces Webtoon tiene su formato vertical. Y con ese mismo approach fue que yo lo pasé a físico. Por el feedback que he recibido de la gente, les ha gustado de esa manera. Yo siento que puede ser mucho mejor que eso, como un cómic normal. Pero a la gente le gustó bastante porque traté de trabajar que el ritmo de lectura fuera cómodo, más que nada. Pero sí necesita muchas mejoras esa parte. Y siento que eso fue lo que quedó por fuera. A modo de historia siento que está bien, la verdad. Posiblemente en el volumen 2 tuve que cortar ciertas escenas por motivos tanto económicos como de tiempo, porque lastimosamente entre pasan los años más caro se hace el papel y más tengo que comprimir un poco la historia, pero que sin perder el foco de estas. Así que por eso mismo es que para el volumen 3 quiero como hacer un esquema un poco más de cómic americano, en vez de Webtoon, que es solamente vertical, para poder aprovechar la cantidad de páginas que utilizo en el cómic. Que sean menos páginas, más historia y poder ofrecérselo a las personas. Así que creo que eso fue lo que quedó. Por parte de historia, creo que está bastante bien. Bueno, precisamente hablando lo que mencionaba antes con Tisha y el Comic Technology Takeover, o el tema con la estructuración de Correo de Zorro, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que atrae trabajar en solitario en un cómic? Porque muchos trabajan en equipo, pero tú, al igual que otros más que se autopublican, trabajas como artista y escritora. Como soy muy introvertida, trabajar sola no me molesta, de verdad. Siento que
Así puedo controlar un poquito más mi flujo de trabajo y que no me interfieran en mi trabajo. Pero cuando se acerca el momento de los deadlines es donde siento bastante la presión y allí como ser humano necesito ayuda. Por lo menos para el volumen 2, esto sí tuve que solicitar ayuda. Por ejemplo, el artista Kionejo me ayudó con... Luego de ese corte mágico que nadie notó y la aparición mágica de una hamburguesa mencionada al inicio de esta entrevista en escena, volvemos. Nos decías que habías estado recibiendo apoyo de Kionejo. Sí, tuve apoyo de Kionejo que me ayudó con colorear los fondos de varios capítulos y también de mi amiga Mozole Art, que ellas dos me ayudaron a colorear en los fondos porque esa es una de las partes de hacer cómics que me da pereza. Pintar, me gusta hacer sombras y demás, pero colocar los colores base. Entonces allí sí necesité ayuda de ellas para poder avanzar en la entrega del deadline, para poder mandarla a la publicación y que llegara a Panamá a tiempo. Entonces esos son solamente los momentos en que necesito un poco de ayuda, por lo menos con la historia. Hubo un momento cuando estaba escribiendo la historia que estaba como con un bloqueo y ahí entró mi sobrina a apoyarme y mi sobrina y yo estuvimos escribiendo toda la historia hasta el final y gracias a ella es que tengo Correo de Zorro a modo de historia, guión terminado, solamente falta la parte de dibujo. Y pues las ventajas de autopublicarme es que tengo más control sobre cómo entrego al final del producto. Puedo ver todos los detalles que necesito, no hay alguien, solamente yo, porque yo soy la que me presiono con los deadlines, pero no hay otra persona poniendo más presión sobre mí, lo cual me estresaría muchísimo. Y bueno, al final puedo tomarme el tiempo para poder decidir el tipo de carátula que va a tener y no tener que estar controlada por, no sé, una editorial que me diga, no, ese tipo de carátula no se puede, tiene que ser y demás. Y pues puedo publicarlo cuando me da la gana, básicamente. Porque si estuviese con alguna editorial, vamos a suponer, posiblemente tendría que sacar el volumen 3 el año pasado. Pero el año pasado yo me tomé un break para poder poner en la mesa todas mis ideas y ya descansar un poco y ahora continuar este nuevo año. Tú dices que nadie te mete presión, pero yo te voy a meter la presión por mí y todas las personas a las que les he prestado Correo de Zorro y me han dicho, ¿y el 3 dónde está? Sí, esto es una intervención. ¿Qué se puede esperar de tu trabajo a futuro? Y cuando me termine de decir que necesito Correo de Zorro antes de que se publique esta entrevista, me puedes decir también, fuera de Correo de Zorro, ¿qué proyecto soñado tienes que te gustaría hacer? Quiero publicar el tercer cómic. O sea, a pesar de todo, me gusta terminar mis proyectos. Ignoren Folk Technology to Cover, porque sí quiero seguirlo, solamente que tengo que buscar el enfoque correcto. Pero sí quiero publicar el tercer libro este año, así que posiblemente a mitad de año, final de año, depende mucho de mi ritmo de trabajo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, mi tienda quiero, o sea, ya tengo una tienda, tengo los peluches, pero quiero que la gente pueda comprar productos directamente donde mismo, que siempre me preguntan, ¿tienes este sticker? ¿Tienes este llavero? Y pues para hacerlo todo, tenerlo todo en un solo lugar, también quiero tener la tienda abierta, porque no es uno de mis sueños, sino que una de mis metas, poder crear arte que la gente pueda usar. Entonces, ¿qué otra cosa pueden esperar? Otro proyecto que quiero hacer este año es justamente que tiene que ver con Fox Technology to Cover, o sea, reescribirlo, pero en pequeños cómics de 4 paneles solamente, para que sea menos carga de trabajo para mí y pueda entregarlos más seguido con diferentes tipos de ideas y chistes. Por ahí tengo que verificar exactamente qué quiero hacer con ellas, porque sí quiero contar la historia. Así que yo diría que esas 3 cosas. El volumen 3, mi tienda y los mini cómics. Y también durante el año estoy haciendo un collab con 2 amigos. Ya uno está casi listo. No, tengo que esperar que él esté listo para poder entregar el producto. Y el otro estamos trabajando ahora mismo a unísono, haciendo pruebas y demás, a ver cómo podemos
hacer de que este producto salga, este y otros productos que tenemos en mente salgan súper bien, así que eso posiblemente a mitad o finales de año también vamos a tener eso. Pues esos son 2 collabs que estoy haciendo que están en secreto, pero estoy muy emocionada porque ya vi uno y está muy bonito. Y proyectos que me gustaría hacer con mi arte. La verdad estoy ahora mismo en un momento en mi camino artístico en que estoy redescubriéndome, por ponerlo así. Estoy como que viendo varias ideas, varios artistas. Estoy internalizando qué quiero hacer con mi arte. Entonces, posiblemente algo soñado que quiero hacer, no lo tengo muy claro ahora mismo. No tengo un proyecto soñado porque ahora mismo los proyectos en los que estoy trabajando son cosas que tengo desde que estoy pequeña. Aunque podría meter allí publicar mi novela, que es con Terra. Que cierta persona no ha terminado de leer el borrador que se lo mandé. Pero sí, sí, saben que sí, ese sería mi proyecto soñado, poder publicar esa novela. Que en la práctica pueden ser 2 libros, pueden ser 3 libros por lo extenso que es. Pero llevo ya décadas con esa historia y me gustaría publicarla porque muchas personas les gusta Terra. Y si les cuento la historia detrás de ella, les va a gustar muchísimo más. Ese sería el proyecto soñado. ¿Qué te gustaría ver en la escena del cómic local? Lo que me gustaría ver en el movimiento local de cómics, posiblemente conceptos cute, porque muchas de las historias que se trabajan acá se van más al área del shonen. Y está bastante bien, cada quien dibuja lo que le gusta, pero sería divertido ver, no sé, una Magical Girl panameña, por ponerte un ejemplo. Historias de sci-fi me gustaría ver bastantes porque, no sé, me imagino un Panamá en el año 2070, por poner un ejemplo. Sería divertido ver un concepto sci-fi en el ámbito local. Siento que estoy dando ideas, o ideas para mí misma. ¿Qué otra cosa me gustaría ver en el movimiento local? Tal vez historias un poquito más, con más diversidad, por así decirlo, ya que muchas de las historias posiblemente se parezcan a otras historias que están alrededor del mundo. Y no sé, siento que acá podemos contar historias un poquito más creativas y un poquito más diferentes porque tenemos una, por así decirlo, una piscina cultural muy rica acá en Panamá. Y creo que eso ayudaría bastante a tener historias que no se sientan repetitivas. Y ¿qué otra cosa? Que la gente se atreva. Que la gente se atreva a contar sus historias. Muchas personas me preguntan dónde hago los cómics, cómo los hago, mi proceso, como en esta entrevista. Doy los tips, los lugares donde pueden imprimir y demás. Pero siento que necesitan como un empujoncito más para contar sus historias, porque sí, es difícil autopublicarse, pero con un poquito de pasión y poder ubicar su tiempo, por así decirlo, se puede hacer un autor de cómics aquí en Panamá y que el ámbito local sea un poquito más amplio. Porque siempre somos como los mismos 6 gatos, entonces sí, sería eso. Para ti, ¿cuáles son 3 recomendaciones de cómic? Sea cualquier formato, sea cualquier localidad. ¿Cuáles son tus 3 recomendaciones de cómic para cualquier lector? Ok, cómics que me gustan y recomendaría. Seleccioné 5 que son sencillos de leer. Entonces cualquier lector principiante puede retomarlos. O hasta un lector avanzado para, no sé, matar tiempo y demás. Mucha de mi inspiración viene de los cómics de Sonic, ya sea de Archie o de IDW. Entonces este es uno de mis favoritos. Obviamente tiene que ser Shadow, entonces acá lo muestro. Este es el número 59. Compré 2 de estos, fue muy difícil de conseguir. Otro que recomendaría muchísimo, yo crecí con estos cómics de Witch. Creo que recuerdan la serie de Disney. Recomiendo muchísimo este cómic
mucha de la inspiración que tengo para varias de mis novelas viene de este en especial. Así que recomendaría muchísimo Witch. Amo esta saga. Mi manga favorito por excelencia, hasta todavía lo tengo en plástico para cuidarlo, serían los de Yuru Camp. Son historias muy, muy hermosas. La ilustración de Afro es hermosísimo y la historia es muy tranquila. Y Yuru Camp es una de las inspiraciones también para Correo de Zorro, porque quería contar una historia suave. Entonces por ahí está metido. Entonces recomendaría bastante Yuru Camp. Me encanta este manga y el anime. Es muy lindo. Y ahora lo meto. Bluey es una lectura muy sencilla y tanto a gente adulta como a los niños les encanta Bluey. O sea, recomendaría bastante. Es muy linda las enseñanzas que muestra, así que lo recomendaría bastante, lo de Bluey. Y este es bastante obvio. Todas las niñas millennials, casi todas, somos fans de Sakura. Entonces lo recomendaría muchísimo que lean Sakura Carters. Es bastante sencillo de leer. Bueno, este es el libro de ilustraciones, aquel que no era. Pero ¿muestra el libro de ilustraciones o el mismo manga? Ok. Entonces recomendaría muchísimo todo lo de Clamp, los recomendaría. Pero para una lectura, un primer acercamiento, Sakura Carters es un clásico. Es buenísimo. Pero sí, este es el de ilustración, saqué el que no era. Pero sí. Esos serían los que recomendaría para alguien que está iniciando en el cómic o que quiere bajar las revoluciones y quiere leer algo diferente. Con eso finalizamos nuestra entrevista con la señorita Taibi. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio y contarle a Viñetas, Capas y Mayas y a sus seguidores un poquito más sobre ti. Para todos los que nos siguen, esperen más como esto en el futuro y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¿Quién gana un pechito para abajo? ¿Shadow, el erizo o Bruno de Viñetas, Capas y Mayas? Un pechito para abajo. Responde que es una pregunta seria, es la pregunta más seria de toda la entrevista. Ese man que está ahí. ¿Por qué? Ese man que Justifica. está ahí. ¿Tú has visto a Bruno? Bruno corre como 50 kilómetros en 3 minutos. ¿Sí? No sé. Ese man vuela lo de Bruno. No confías en el poder de mi amigo. Así que te haré la próxima pregunta. Ok.